Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3, capítulo 5, la última cena. Tema 3. La teología de las palabras de la institución. Después de todas estas reflexiones sobre el marco histórico y fiabilidad histórica de las palabras de la institución pronunciadas por Jesús, ha llegado el momento de prestar atención al contenido de su mensaje. Hay que recordar, ante todo, una vez más que en los 4 relatos sobre la Eucaristía encontramos 2 tipos de tradiciones con características peculiares, que aquí no debemos examinar en sus pormenores, aunque sí debamos mencionar brevemente las diferencias más importantes. Mientras en Marcos capítulo 14, versículo 22 y Mateo capítulo 26, versículo 26, las palabras sobre el pan son solo: tomad, esto es mi cuerpo. En Pablo se lee: esto es mi cuerpo, que se entrega por vos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24. Y Lucas completa con pleno sentido: esto es mi cuerpo, que será entregado por vos. Capítulo 22, versículo 19. En Lucas y Pablo sigue inmediatamente el mandato de repetir lo que hizo Jesús. Haced esto en conmemoración mía. ¿Qué falta en Mateo y Marcos? Las palabras sobre el cáliz en Marcos rezan: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos. Capítulo 14, versículo 24. Mateo añade aún: por muchos para el perdón de los pecados. Capítulo 26, versículo 28. Según Pablo, sin embargo, Jesús dijo: este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Lucas lo formula de modo similar, pero con pequeñas diferencias. Este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vos. Capítulo 22, versículo 20. Aquí falta la segunda orden de repetir la acción. Pero hay 2 claras diferencias importantes entre Pablo y Lucas. Por un lado, y Marcos y Mateo por otro. En Marcos y Mateo, sangre es el sujeto. Esta es mi sangre. Pablo y Lucas, sin embargo, dicen: esta es la nueva alianza sellada con mi sangre. Muchos ven aquí un respeto por la aversión de los judíos a ingerir sangre. Como contenido directo de lo que se da a beber, no se indica la sangre, sino la nueva alianza. Con esto hemos llegado ya a la segunda diferencia, mientras Marcos y Mateo hablan simplemente de la sangre de la alianza, aludiendo así a Éxodo capítulo 24, versículo 8, que es la estipulación de la alianza en el Sinaí. Pablo y Lucas hablan de la nueva alianza, remitiéndose con ello a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Aparece pues en cada caso un trasfondo veterotestamentario diferente. Además, Marcos y Mateo hablan de la sangre derramada por muchos, aludiendo con ello a Isaías capítulo 53, versículo 12, mientras que Pablo y Lucas dicen: por vosotros, haciendo pensar así inmediatamente en la comunidad de los discípulos. Es comprensible, por tanto, que haya en la exégesis un amplio debate sobre las cuales sean las palabras originarias de Jesús. Rudolf Pech ha mostrado que en un primer momento surgen aquí 46 posibilidades que, intercambiando cada una de las perspectivas, introducciones, pueden ser el doble. Estos esfuerzos tienen su importancia, pero no entran en el contenido de este libro. Nosotros partimos del presupuesto de que la transmisión de las palabras de Jesús no existe sin su recepción por parte de la Iglesia naciente, que se sabía rigurosamente comprometida en la fidelidad
en lo esencial, pero que también era consciente de que el ámbito de resonancia de las palabras de Jesús, con sus correspondientes alusiones sutiles a textos de la Escritura, permitía algún retoque en los matices. Así se podía percibir en las palabras de Jesús tanto el eco de Éxodo capítulo 24 como el de Jeremías capítulo 31, y acentuar más un contenido u otro, sin por ello faltar a la fidelidad a aquellas palabras que casi de manera imperceptible pero inequívoca acogían en sí la ley y los profetas. Pero con esto hemos pasado ya a la interpretación de las palabras del Señor. La narración de la institución comienza en los 4 textos con 2 afirmaciones sobre el obrar de Jesús que han adquirido un significado esencial para la recepción en la iglesia de todo el conjunto. Se nos dice que Jesús tomó pan, pronunció la bendición y la acción de gracias y lo partió. Al comienzo se pone la Eucaristía, Pablo y Lucas, o bien la Eulogía, Marcos y Mateo. Ambos términos indican la Veraca, la gran oración de acción de gracias y bendición de la tradición judía, que forma parte tanto del rito pascual como de otros convites. No se come sin dar las gracias a Dios por el don que Él ofrece, por el pan que nace y crece en la tierra y también por el fruto de la vid. Las 2 palabras distintas que usan Marcos y Mateo, por una parte, y Pablo y Lucas, por otra, indican las 2 direcciones intrínsecas de esta oración. Es acción de gracias y de alabanza por el don de Dios. Por esta alabanza se torna en bendición sobre el don, como se lee en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 4 y siguientes. Cito: todo lo que Dios ha creado es bueno, y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias. Eucaristía, pues está santificado por la palabra de Dios y por la oración. Fin de la cita. En la última cena, como en la multiplicación de los panes, Juan capítulo 6, versículo 11, Jesús ha acogido esta tradición. Las palabras de la institución están en este contexto de oración. En ellas, el agradecimiento se convierte en bendición y transformación. Desde los primeros momentos, la Iglesia ha comprendido las palabras de la consagración, no simplemente como una especie de mandato casi mágico, sino como parte de la oración hecha junto con Jesús, como parte central de la alabanza impregnada de gratitud, mediante la cual el don terrenal se nos da nuevamente por Dios como cuerpo y sangre de Jesús, como autodonación de Dios en el amor acogedor del Hijo. Louis Boyer ha tratado de trazar el desarrollo de la Eucaristía cristiana, el canon, a partir de la Veraca judía. Se puede comprender así que Eucaristía se haya convertido en la denominación del conjunto del nuevo acontecimiento cultural dispensado por Jesús. Sobre este tema hemos de volver todavía en la 4ª sección de este capítulo. Lo segundo que se nos dice es que Jesús partió el pan. Partir el pan para todos es principalmente la función del padre de familia, que en cierto modo representa con ello también a Dios Padre, que a través de la fertilidad de la tierra distribuye a todos nosotros lo necesario para vivir. Es también el gesto de hospitalidad con la que se hace partícipe de lo propio al extraño, acogiéndolo en la comunión de mesa. Partir y compartir, precisamente el compartir, crea comunión. Este gesto humano, primordial de dar, de compartir y unir, adquiere en la última cena de Jesús una profundidad del todo nueva. Él se entrega a sí mismo. La bondad de Dios que se manifiesta en el repartir se convierte de manera totalmente radical en el momento en que el Hijo se comunica y se reparte a sí mismo en el pan. El gesto de Jesús se ha transformado así en el símbolo de todo el misterio de la Eucaristía. En los Hechos de los Apóstoles y en el cristianismo primitivo en general,
Partir el pan designa la Eucaristía. En ella nos beneficiamos de la hospitalidad de Dios, que se nos da en Jesucristo crucificado y resucitado. La fracción del pan y el repartir, el acto de atención amorosa por aquel que necesita de mí, es por tanto una dimensión intrínseca de la Eucaristía misma. Caritas, la preocupación por el otro, no es un segundo sector del cristianismo junto al culto, sino que está enraizado precisamente en el culto y forma parte de él. En la Eucaristía, en la fracción del pan, la dimensión horizontal y la vertical están inseparablemente unidas. En ambas afirmaciones sobre el dar gracias y el compartir que se encuentran al comienzo de la narración de la institución, queda clara la naturaleza del nuevo culto fundada por Cristo en la última cena, en la cruz y en la resurrección. Con ello, el antiguo culto del templo queda abolido y al mismo tiempo es llevado a su cumplimiento. Volvamos a las palabras pronunciadas por el pan. Según Marcos y Mateo, rezan escuetamente: esto es mi cuerpo. Pablo y Lucas añade: que será entregado por vosotros. De este modo pone de manifiesto lo que de por sí está incluido en el acto de repartir. Cuando Jesús habla de su cuerpo, no se refiere obviamente al cuerpo como distinto del alma y del espíritu, sino a la persona que en su totalidad, en carne y hueso. En este sentido, Rudolf Bech comenta acertadamente: Jesús, en su interpretación del pan, presupone el significado particular de su persona. Los discípulos podían entender: esto soy yo, el Mesías. Pero, ¿cómo puede suceder esto? Jesús se encuentra ciertamente en medio de sus discípulos. ¿Qué está haciendo? Cumple lo que había dicho en el discurso del buen pastor: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Juan capítulo 10, versículo 18. Se le quitará la vida en la cruz, pero ya ahora la ofrece por sí mismo. Transforma su muerte violenta en un acto libre de entrega por otros y a los otros. Y él lo sabe. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para recuperarla. Y vid, él da la vida sabiendo que precisamente así la recupera. En el acto de dar la vida está incluida la resurrección. Por eso puede repartirse ya anticipadamente, porque ya ahora ofrece la vida. Se ofrece a sí mismo, y con ello la obtiene de nuevo, ya ahora. Por ello puede instituir ahora el sacramento, en el que se hace grano, que muere, y en el que a través de los tiempos se da a sí mismo, a los hombres en la verdadera multiplicación de los panes. La frase que se refiere al cáliz, a la que ahora dedicamos nuestra atención, es de una densidad teológica extraordinaria. Como ya se ha indicado antes, en las pocas palabras de esa frase se entrecruzan a la vez 3 textos del Antiguo Testamento, de manera que toda la historia de la salvación queda resumida y se hace presente de nuevo. Encontramos en primer lugar Éxodo capítulo 24, versículo 8, la estipulación de la alianza del Sinaí. Después Jeremías capítulo 31, versículo 31, la promesa de la nueva alianza en medio de las crisis en la historia de la alianza. Una crisis cuyas manifestaciones más relevantes fueron la destrucción del templo y el exilio en Babilonia. Y finalmente, Isaías capítulo 53, versículo 12, la promesa misteriosa del siervo de Dios, que carga con el pecado de muchos y así obtiene la salvación para ellos. Tratemos ahora de entender estos 3 textos, cada uno en su significado propio y en un nuevo contexto. La alianza del Sinaí, según la descripción del Éxodo capítulo 24, se funda en 2 elementos. Por un lado, en la sangre de la alianza, la sangre de animales
sacrificados, con la cual se rociaba el altar, como símbolo de Dios, y el pueblo, y el segundo lugar, en la palabra de Dios y la promesa de obediencia de Israel. Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos. Había dicho solemnemente Moisés después del rito de la aspersión. Inmediatamente antes, el pueblo había respondido a la lectura del libro de la alianza. Haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos. Éxodo capítulo 24, versículo 7. Esta promesa de obediencia, que era constitutiva de la alianza, se rompía inmediatamente después con la adoración del becerro de oro, mientras Moisés estaba en la montaña. Toda la historia que sigue es una historia de reiteradas violaciones de la promesa de obediencia, como muestra tanto los libros históricos del Antiguo Testamento, como los libros de los profetas. La ruptura aparece irremediablemente en el momento en que Dios abandona a su pueblo al exilio y el templo a la destrucción. En aquellos momentos surge la esperanza de la nueva alianza, no basada ya en la fidelidad siempre frágil de la voluntad humana, sino grabada indestructiblemente en el corazón mismo. Comparar Jeremías capítulo 31, versículo 33. En otras palabras, el nuevo pacto debe basarse en una obediencia que sea irrevocable e inviolable. Esta obediencia, fundada ahora en la raíz de la humanidad, es la obediencia del Hijo que se ha hecho siervo y asume en su obediencia hasta la muerte toda desobediencia humana. La sufre hasta el fondo y la vence. Dios no puede simplemente ignorar toda la desobediencia de los hombres, todo el mal de la historia, no puede tratarlo como algo irrelevante e insignificante. Esta especie de misericordia y perdón incondicional sería esa gracia a bajo precio contra la que protestó con razón Dietrich Bonhoeffer ante el abismo del mal de su tiempo. La injusticia, el mal como realidad concreta, no se puede ignorar sin más, dejarlo estar. Se debe acabar con él, vencerlo. Solo esto es verdadera misericordia. Y que ahora lo haga Dios, puesto que los hombres no son capaces de hacerlo, muestra la bondad incondicional, divina, una bondad que no puede estar en contradicción con la verdad y la correspondiente justicia. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Escribe Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Esta fidelidad suya consiste en que Él no solo actúa como Dios respecto a los hombres, sino también como hombre respecto a Dios, fundando así la alianza de modo irrevocablemente estable. Por eso la figura del siervo de Dios, que carga con el pecado de muchos, comparar Isaías capítulo 53, versículo 12, va unida a la promesa de la nueva alianza, fundada de manera indestructible. Este injerto ya inconmovible de la alianza en el corazón del hombre, de la humanidad misma, tiene lugar en el sufrimiento, vicario de hijo que se ha hecho siervo. Desde entonces a toda la marea sucia del mal se contrapone la obediencia del Hijo, en el cual Dios mismo ha sufrido y cuya obediencia es, por tanto, siempre infinitamente mayor que la masa creciente del mal. Comparar Romanos capítulo 5 versículos del 16 al 20. La sangre de los animales no podía ni expiar el pecado ni unir a los hombres con Dios. Solo podía ser un signo de la esperanza y de la perspectiva de una obediencia más grande y verdaderamente salvadora. En las palabras de Jesús sobre el cáliz, todo esto se ha resumido y convertido en realidad. Él da la nueva alianza sellada con su sangre, es decir, el don total de sí mismo
en que Él sufre todos los males de la humanidad hasta el fondo. Elimina toda traición asumiéndola en su fidelidad incondicional. Este es el culto nuevo que Él instituyó en la última cena. Atraer a la humanidad a su obediencia vicaria. Participar en el cuerpo y la sangre de Cristo significa que Él responde por muchos, por nosotros, y en el sacramento nos acoge entre estos muchos. Queda por explicar ahora una expresión en las palabras de la institución que ha suscitado recientemente muchas discusiones. Según Marcos y Mateo, Jesús dice que su sangre fue derramada por muchos, aludiendo con ello precisamente a Isaías capítulo 53, mientras en Pablo y Lucas se habla de darla o derramarla por vosotros. La teología reciente ha destacado con razón la palabra por, común a los 4 relatos, una palabra que puede ser considerada palabra clave no solo de la narración de la última cena, sino de la figura misma de Jesús. Su significado general se define como proexistencia, no un ser para sí mismo, sino para los demás, y esto no solo como una dimensión cualquiera de esta existencia, sino como aquello que constituye un aspecto más íntimo e integral. Su ser es, en cuanto ser, un ser para. Si alcanzamos a entender esto, entonces estaremos muy cercanos al misterio de Jesús y sabremos también lo que significa seguir a Jesús. ¿Pero qué significa derramada por muchos? En su obra fundamental, Las palabras de Jesús de la Última Cena de 1935, Joaquín Jeremías ha tratado de mostrar que en los relatos sobre la institución, la palabra muchos sería un semitismo y que por lo tanto no ha de leerse partiendo del significado de la palabra griega, sino según los textos correspondientes del Antiguo Testamento. Trata de probar que la palabra muchos significa en el Antiguo Testamento la totalidad y por tanto se debería traducir por todos. Esta tesis se impuso rápidamente por entonces y se ha convertido en una convicción teológica común. Basándose en ella, en las palabras de la consagración, el mucho se ha traducido en distintas lenguas por todos. Derramada por vosotros y por todos. Así oyen hoy los fieles en muchos países las palabras de Jesús durante la celebración eucarística. Con el tiempo, sin embargo, el consenso entre los exegetas se ha roto de nuevo. La opinión predominante tiende hoy a explicar el muchos, de Isaías capítulo 53 y también de otros lugares, en el sentido de que, si bien significa una totalidad, no puede simplemente equipararse al todos. Ahora, teniendo en cuenta también el lenguaje de Quaram, se supone predominantemente que muchos, en Isaías y en Jesús se refiere a la totalidad de Israel. Solo con la llegada del Evangelio a los paganos se habría puesto de manifiesto el horizonte universal de la muerte de Jesús y su expiación, que abarca tanto a los judíos como a los paganos. Últimamente, el jesuita vienes Norbert Baumann, junto con María Irma Suiwan, ha presentado una interpretación del por muchos, que en líneas generales había desarrollado ya Joseph Bacher en su libro Eucaristía, en 1947. El núcleo de la tesis es el siguiente. Según la estructura lingüística del texto, el ser derramado no se refiere a la sangre sino al cáliz. Se trataría, pues, de un derramar, efectivamente la sangre del cáliz, un gesto en el que la vida divina misma se da en abundancia, sin hacer referencia alguna a la acción de los verdugos. Así las palabras sobre el cáliz no aludirían al acontecimiento de la muerte en la cruz y sus consecuencias, sino a la acción sacramental. De este modo se clarificaría también la palabra muchos, mientras que la muerte de Jesús vale para todos. El alcance del sacramento es más limitado. Llega a muchos, pero no a todos.
Desde el punto de vista estrictamente filosófico, esta solución puede ser verdadera en el texto de Marcos capítulo 14, versículo 24, si no se atribuye originalidad alguna al texto de Mateo respecto a Marcos. La solución sobre las palabras de la última cena podría considerarse convincentemente. El énfasis en la distinción entre el ámbito de la Eucaristía y el alcance universal de la muerte de Jesús en la cruz es válida, en cualquier caso, y permite conseguir la investigación. Pero con ello el problema de la palabra muchos queda explicado solo en parte. En efecto, falta la interpretación fundamental que da Jesús de su misión, en Marcos capítulo 10, versículo 45, donde también aparece la palabra muchos. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí se habla claramente de la entrega de la vida en cuanto tal, y queda claro con ello que Jesús retoma la profecía sobre el siervo de Dios de Israel, capítulo 53, y la pone en relación con la misión del Hijo del Hombre, que consiguientemente adquiere así un nuevo significado. Así pues, ¿qué podemos decir? Me parece presuntuoso y al mismo tiempo insensato querer indagar en la conciencia de Jesús e intentar explicarla basándonos en lo que él pudo o no pudo haber pensado, según nuestro conocimiento de aquellos tiempos y de sus concepciones teológicas. Solo podemos decir que él sabía que en su persona se cumplía la misión del siervo de Dios y la del Hijo del Hombre, por lo que la conexión entre los dos motivos comporta al mismo tiempo la superación de la limitación de la misión del siervo de Dios. Una universalización que indica una nueva amplitud y profundidad. Podemos observar también cómo crece lenta y simultáneamente la comprensión de la misión de Jesús en el camino de la Iglesia naciente, y como el recordar de los discípulos bajo la guía del Espíritu de Dios. Comparar Juan capítulo 14, versículo 26. Comienza poco a poco a percibir todo el misterio escondido tras las palabras de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Habla de Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, que se entregó en rescate por todos. El significado salvífico universal de la muerte de Jesús se manifiesta aquí con claridad cristalina. Podemos encontrar además respuestas históricamente diferentes, pero totalmente concordes en lo esencial, a la cuestión sobre el alcance de la obra salvífica de Jesús. Respuestas indirectas al problema. Muchos, todos, tanto en Pablo como en Juan. Pablo escribe a los romanos que los paganos deben alcanzar la salvación en su totalidad, pleroma, y que entonces todo Israel se salvará. Comparar capítulo 11, versículos 25 y siguientes. Juan dice que Jesús murió por el pueblo judío, pero no solamente por el pueblo, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Capítulo 11, versículos 50 y siguientes. La muerte de Jesús vale para judíos y paganos, para la humanidad en su conjunto. Si en Isaías muchos podía significar esencialmente la totalidad de Israel, en la respuesta creyente que da la Iglesia al nuevo uso de las palabras por parte de Jesús, queda cada vez más claro que Él, de hecho, murió por todos. El teólogo protestante Ferdinand Kaltenbuch trató de demostrar en 1921 que las palabras de Jesús en la última cena sería el acto fundacional propiamente dicho de la Iglesia. Jesús habría dado con ello a sus discípulos la novedad que los unía y hacía de ellos una comunidad,
Candenbush tenía razón. Con la Eucaristía quedó instituida la Iglesia misma. Se convierte en una unidad, llega a ser ella misma a partir del cuerpo de Cristo y desde su muerte queda abierta a la vez a la inmensidad del mundo y de la historia. La Eucaristía es el acontecimiento visible de reunión que en un lugar y más allá de todos los lugares es un entrar en comunión con el Dios vivo, que acerca desde dentro a los hombres, unos a otros. La Iglesia nace de la Eucaristía, de ella recibe su unidad y su misión. La Iglesia proviene de la Última Cena, pero precisamente por eso se deriva de la muerte y resurrección de Cristo, anticipadas por Él, en el don de su cuerpo y su sangre.